Mi hijastra manipuló información empresarial confidencial para provocar mi despido y forzar mi separación, pero cuando me enteré, lo pagó bien caro. Siempre he sido un hombre trabajador, metódico y leal. Mi empleo como director financiero en una importante empresa me permitía vivir con comodidad y estabilidad. Desde que me casé con Claudia, la mujer de mis sueños, mi vida había encontrado un equilibrio perfecto, aunque con un pequeño obstáculo, su hija, Paula. Desde el inicio, Paula nunca me aceptó. A sus 22 años, la joven veía en mí un intruso en su familia, alguien que le había arrebatado la atención de su madre. Mi llegada a sus vidas representaba un cambio que ella no estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, siempre intenté construir una relación cordial con ella, tratando de integrarla en nuestras dinámicas familiares y demostrarle que mi amor por Claudia no significaba una amenaza para ella. Al principio, las cosas parecían mejorar lentamente. Paula era educada, aunque distante, y Claudia insistía en que con el tiempo encontraríamos un punto de equilibrio. Pero siempre había una tensión latente, una barrera invisible que nos separaba. No podía evitar sentir que cada palabra que decía, cada acción que realizaba, era observada y evaluada con recelo por Paula. Con el paso de los meses, me percaté de pequeños detalles que me incomodaban. Paula solía hacer comentarios sutiles a Claudia que ponían en duda mis intenciones. Frases como "parece que solo se preocupa por su trabajo" o "quizás no somos tan importantes para él" empezaron a resonar en mi cabeza. Claudia, aunque intentaba desestimarlas, poco a poco comenzó a cambiar su actitud hacia mí. Uno de los momentos que más me inquietó ocurrió durante una cena familiar. Mientras hablábamos de planes futuros, Paula lanzó una pregunta aparentemente inocente: «Mamá, ¿qué harías si descubrieras que alguien que amas te oculta algo importante?». Claudia la miró con extrañeza, pero la incomodidad en su rostro era evidente. Fue entonces cuando comprendí que Paula estaba sembrando la semilla de la duda en nuestra relación. Mi relación con Claudia comenzó a desgastarse. Cada vez que surgía un problema, Paula encontraba la manera de avivarlo con insinuaciones. Notaba cómo Claudia, antes incondicionalmente comprensiva, empezaba a verme con una ligera sospecha. Yo hacía lo posible por mantenernos unidos, pero sentía que Paula jugaba un papel cada vez más oscuro en nuestra historia. A pesar de esto, seguí con mi vida laboral y matrimonial con la mejor actitud posible. Trabajaba arduamente para asegurar un futuro estable y, aunque los problemas con Paula persistían, nunca imaginé que su resentimiento llegaría a tal extremo. Creía que el tiempo nos ayudaría a acercarnos, que su hostilidad era producto de la inseguridad y no de una verdadera intención de dañarme. Una noche, tras un largo día en la oficina, llegué a casa más agotado de lo habitual. En mi escritorio, dejé una carpeta con documentos confidenciales que debía revisar antes de una reunión crucial. Como siempre confié en la privacidad de mi hogar, decidí dejarlos allí hasta la mañana siguiente. Me fui a la cama sin imaginar que en esa misma casa alguien ya había comenzado a trazar mi caída. Mientras dormía, la sombra de la traición se movía silenciosa. Paula, aprovechando la quietud de la madrugada, entró a mi estudio con el sigilo de quien ha planeado su jugada con precisión. Con su teléfono móvil, tomó fotografías de cada página de los documentos y, con una sonrisa apenas perceptible, salió de la habitación sin dejar rastro visible de su intrusión. A la mañana siguiente, algo no se sentía bien. Cuando tomé la carpeta, noté que algunas hojas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera manipulado. Pensé que tal vez había sido descuidado al dejarlas allí, y sin darle más vueltas al asunto, me dirigí a la empresa. Fue allí donde mi vida cambió de un momento a otro. Apenas puse un pie en la oficina, mi jefe y varios altos ejecutivos me esperaban con rostros tensos. En la mesa de juntas, estaban los mismos documentos que había dejado en casa, pero con alteraciones evidentes. Me acusaban de haber filtrado información a la competencia, de ser el responsable de una fuga que había puesto en riesgo a la empresa. Intenté defenderme, pero todo estaba en mi contra. Me mostraron correos electrónicos con archivos adjuntos que habían sido enviados desde mi cuenta personal. No podía entenderlo. Mi jefe me miró con desconfianza y, tras una breve discusión, fui despedido de inmediato. En cuestión de horas, mi reputación profesional quedó destruida. Los rumores corrieron rápido dentro y fuera de la empresa, y con ellos vino la desconfianza. No solo había perdido mi empleo, sino que también estaba a punto de perder a Claudia. Esa noche, cuando llegué a casa, Claudia me esperaba con una mirada de preocupación. Le conté lo sucedido, pero su reacción no fue la que esperaba. Sus palabras fueron frías, cargadas de una duda que me hirió más que la pérdida de mi empleo. ¿Es cierto?
Preguntó con voz temblorosa. ¿De verdad traicionaste a la empresa? Fue en ese instante cuando comprendí que Paula había logrado su cometido. Mi mundo se desmoronaba y aún no tenía la menor idea de hasta dónde llegaría esta pesadilla. La traición, cuando se planea con meticulosidad, tiene un efecto devastador. Yo, ingenuamente, había creído que mi hogar era un santuario seguro, un lugar donde podía relajarme después de días agotadores en la empresa. Pero Paula tenía otros planes. Aquel día había sido extenuante en la oficina. Entre reuniones, llamadas interminables y decisiones financieras cruciales, mi mente apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera mi trabajo. Al llegar a casa, apenas tuve tiempo para saludar a Claudia y cenar algo ligero antes de dirigirme a mi estudio. Allí, sobre el escritorio, dejé una carpeta con información sumamente confidencial. No pensé en guardarla en un lugar seguro. Después de todo, estaba en mi hogar. Esa noche, dormí profundamente, sin sospechar que, en la penumbra, Paula había puesto en marcha su plan. Se deslizó con sigilo por los pasillos y entró a mi estudio. Con sumo cuidado, tomó los documentos, los examinó y, con su teléfono móvil, fotografió cada página. Sabía que esa información, en manos equivocadas, me arruinaría. Sonrió al completar su tarea y salió del estudio sin dejar rastro alguno. A la mañana siguiente, cuando fui a recoger los documentos, noté un ligero desorden. Las hojas no estaban exactamente como las había dejado, pero pensé que quizás había sido yo mismo quien las acomodó apresuradamente la noche anterior. No le di importancia y, con la mente enfocada en mi reunión, me dirigí a la oficina. Al llegar, el ambiente estaba tenso. Apenas crucé la puerta principal, varios ejecutivos me miraron de manera extraña. Mi jefe, con el rostro endurecido por la seriedad, me pidió que lo acompañara a la sala de juntas. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. Al ingresar a la sala, me encontré con un grupo de directivos que me esperaban con expresiones duras. Sobre la mesa estaban mis documentos, los mismos que había dejado en casa. Pero había algo más, impresiones de correos electrónicos enviados desde mi cuenta personal con archivos adjuntos que coincidían con la información confidencial de la empresa. ¿Tienes algo que decir al respecto?, preguntó mi jefe, con una mezcla de incredulidad y decepción en su voz. Me congelé. Leí los correos y me di cuenta de que no solo habían sido enviados desde mi cuenta, sino que las direcciones de destino pertenecían a nuestra competencia. Me acusaban de haber filtrado información clave que podía comprometer la estabilidad financiera de la empresa. Intenté defenderme, alegando que yo nunca envié esos correos, que alguien debía haber ingresado a mi cuenta. Eso sería más creíble si no fuera porque los registros de acceso muestran que estos correos fueron enviados desde tu computadora personal, intervino otro de los directivos. La desesperación comenzó a invadirme. No había forma de que yo hubiera hecho algo así. Pero la evidencia era contundente y todo apuntaba hacia mí. Tras una discusión breve y sin darme margen de defensa, fui despedido en ese mismo instante. Salí de la oficina sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido durante años, se desmoronaba ante mis ojos. No podía entender cómo alguien había logrado incriminarme de esa manera. Pero mientras conducía de regreso a casa, la respuesta llegó como un golpe seco: Paula. Al llegar, encontré a Claudia en la sala. Sus ojos reflejaban angustia y confusión. Sabía que ya estaba al tanto de lo sucedido. Me acerqué a ella con la intención de explicarle lo que había pasado, pero sus palabras me dejaron helado. No puedo creer que hayas hecho algo así, murmuró, con la voz quebrada. Claudia, no fui yo, respondí con desesperación. Alguien me tendió una trampa. ¿Y quién haría algo así? ¿Por qué alguien querría destruirte?, preguntó, con una incredulidad que dolió más que cualquier acusación. Abrí la boca para responder, pero en ese momento, Paula apareció en la escalera. Nos observaba con una expresión de aparente preocupación, pero sus ojos destilaban satisfacción. Lo supe de inmediato. Ella lo había hecho. Había orquestado todo esto con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo es que Claudia no lo veía. Mamá, estoy segura de que él tiene una explicación para todo esto, dijo Paula con fingida empatía. Pero, ¿no es extraño que justo cuando le ofrecieron un ascenso, terminara envuelto en este escándalo? Las palabras de Paula fueron como veneno para Claudia. Su mirada se oscureció y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la había perdido. Paula había ganado esta batalla,
pero yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Esa noche, mientras Claudia dormía en otra habitación y yo me debatía entre la rabia y la impotencia, juré descubrir cómo lo había hecho. No podía permitir que Paula destruyera mi vida sin consecuencias. No sabía cómo lo haría, pero algo era seguro: esto no terminaría aquí. El peso de la traición se sentía más grande con cada minuto que pasaba. Mi reputación estaba arruinada, mi esposa dudaba de mí, y lo peor de todo era que el verdadero culpable estaba en mi propia casa, disfrutando de su victoria. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Los días siguientes fueron un infierno. No solo había perdido mi empleo, sino que la noticia de mi supuesto acto desleal se había esparcido rápidamente en la industria. Llamé a varios colegas en busca de apoyo, pero todos parecían renuentes a hablar conmigo. La sombra de la sospecha se cernía sobre mí y no veía una salida. Claudia, por su parte, estaba distante. Me miraba con una mezcla de desilusión y miedo. En algún momento habíamos sido un matrimonio feliz, pero ahora, gracias a las maquinaciones de Paula, había una barrera infranqueable entre nosotros. Cada vez que intentaba hablar con ella, sus respuestas eran frías y cortantes. «Necesito tiempo para procesar todo esto», me dijo una noche, evitando mi mirada. Pero el tiempo era lo que menos tenía. Sabía que si no probaba mi inocencia pronto, mi matrimonio también se iría al abismo. Decidí investigar por mi cuenta. Sabía que Paula tenía que haber manipulado mis documentos de alguna manera y filtrado la información. Sin embargo, no tenía pruebas concretas, solo mi instinto. Así que volví a mi estudio y revisé cada rincón. Fue entonces cuando encontré algo que me dio esperanza. Mi computadora tenía marcas de dedos grasientas en la pantalla, algo que yo jamás habría dejado. Corrí a revisar los registros de actividad de mi equipo. Al hacerlo, descubrí que había habido un acceso a mi correo electrónico en una hora en la que yo no estaba en casa. Además, encontré un archivo borrado recientemente en la papelera, aunque no logré recuperarlo del todo. Pero eso era suficiente para confirmar mis sospechas. Alguien había entrado a mi computadora y había enviado aquellos correos desde mi cuenta. El siguiente paso era obtener pruebas más concretas. Recordé que en mi estudio había instalado una pequeña cámara de seguridad meses atrás, pero casi nunca la revisaba. Crucé los dedos mientras buscaba en la memoria del dispositivo y, para mi alivio, allí estaba, la imagen clara de Paula entrando en mi estudio en plena noche, manipulando mi computadora con una sonrisa triunfal en su rostro. El alivio inicial fue reemplazado por un torrente de rabia. Allí estaba la prueba de su traición, la confirmación de lo que había sabido desde el principio. Pero aún tenía que decidir qué hacer con ella. Podría enfrentarla de inmediato, pero eso no me garantizaría limpiar mi nombre. Tenía que ser inteligente, jugar mis cartas con astucia. Así que me tomé un tiempo para planear. Antes de dar el siguiente paso, necesitaba aliados. Pensé en alguien de confianza dentro de la empresa, alguien que pudiera ayudarme a presentar esta prueba sin que pareciera una represalia desesperada. Llamé a un antiguo compañero, Ricardo, quien había trabajado en el área de seguridad informática. Le pedí que revisara los metadatos de mi correo, y su análisis confirmó que alguien había accedido desde mi propia dirección IP, pero con un dispositivo móvil diferente al mío. Con esta información y el video de la cámara, ya tenía un caso sólido. Con la evidencia en mi poder, me dirigí a la empresa. Exigí una reunión con mi exjefe y los directivos que habían estado presentes en mi despido. Al principio, dudaron en recibirme, pero cuando mencioné que tenía pruebas de que la filtración había sido una trampa, accedieron a escucharme. Hemos visto muchas excusas de empleados culpables, dijo uno de los ejecutivos con tono escéptico. Sin embargo, cuando les mostré el video y los registros informáticos, el ambiente cambió por completo. Los rostros de los directivos pasaron de la incredulidad a la incomodidad. Mi exjefe frunció el ceño y se pasó la mano por la frente. «Esto cambia las cosas», murmuró, después de unos segundos de silencio. Pidieron tiempo para analizar la información, pero ya era suficiente para poner en duda la versión inicial de los hechos. Sabía que si jugaba bien mis cartas, podría no solo limpiar mi nombre, sino también hacer que Paula enfrentara las consecuencias de sus acciones. Regresé a casa con una sensación de esperanza que no había tenido en días. Pero cuando entré, me encontré con Paula sentada en el sofá, con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Fuiste a llorarle a tu jefe?», se burló. «¡Qué patético!». Me acerqué con calma, sintiendo el fuego de la venganza arder en mi interior. «No, Paula. Fui a demostrar quién eres realmente», respondí, sacando mi teléfono y reproduciendo el video ante sus ojos.
Por primera vez desde que todo comenzó, vi cómo su expresión cambiaba del descaro a la sorpresa y luego al pánico. Esto apenas comenzaba. El ambiente en casa se había vuelto insostenible. Claudia apenas me dirigía la palabra y evitaba quedarse a solas conmigo. Paula, en cambio, parecía disfrutar de su victoria. Se paseaba con una actitud triunfante, mirándome con esa sonrisa burlona que ahora me resultaba insoportable. No podía permitir que la situación continuara así. Había recuperado mi dignidad ante la empresa, pero aún faltaba limpiar mi nombre por completo y hacer que Paula enfrentara las consecuencias de sus actos. Tomé la decisión de hablar con Claudia. No sería fácil, pero tenía que hacerlo. Una noche, después de cenar, la encontré en la sala, distraída, con la mirada perdida. Me acerqué con cautela. Claudia, necesitamos hablar, dije con voz firme. Ella suspiró, como si estuviera preparándose para algo incómodo. Si es sobre lo que pasó en la empresa, ya te dije que necesito tiempo, respondió sin mirarme. No, Claudia. Es sobre Paula. Su expresión cambió. Levantó la vista y me miró con confusión. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Saqué mi teléfono y reproduje el video en el que se veía claramente a Paula manipulando mi computadora en plena noche. Claudia observó la pantalla en silencio, su rostro pasando del escepticismo a la incredulidad y luego al horror. No puede ser, susurró. ¿Aún crees que yo soy el culpable? Pregunté con amargura. Claudia se llevó las manos a la cara. Se quedó en silencio durante varios minutos, asimilando lo que acababa de ver. Finalmente, alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que haya hecho esto. ¿Por qué? Porque nunca me aceptó en su vida, respondí. Porque me vio como una amenaza para su relación contigo. Y ahora ha logrado lo que quería, separarnos y destruir mi carrera. Claudia negó con la cabeza, en shock. Se levantó y subió las escaleras deprisa. Unos segundos después, escuché su voz elevándose en la habitación de Paula. No entendí todo lo que decían, pero el tono de Claudia era de furia y dolor. Minutos después, Paula bajó las escaleras corriendo, con el rostro desencajado. Cuando me vio, su mirada estaba llena de odio. ¿Por qué tuviste que meter a mi madre en esto? Espetó. Porque merecía saber la verdad, contesté con calma. Tú arruinaste todo, gritó ella, furiosa. No tenía que ser así. Solo quería que te fueras, que nos dejaras en paz. Mamá no te necesita, no nos necesitaba. Claudia la miraba con una mezcla de dolor y decepción. Finalmente, su voz temblorosa rompió el silencio. Paula, ¿cómo pudiste hacer algo tan cruel? Lo hice por ti, mamá, exclamó Paula, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Tú estabas mejor antes, cuando él no estaba en nuestras vidas. Todo era mejor sin él. Claudia negó con la cabeza. No, Paula. Lo que hiciste fue imperdonable. La tensión en la sala era insoportable. Paula, viendo que su madre no la apoyaba, cambió su actitud. Sus ojos reflejaron miedo por primera vez. Mamá, yo, solo quería protegernos. Claudia respiró hondo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se giró hacia mí, con una expresión de dolor genuino. No sé cómo reparar el daño que te hemos causado, pero quiero intentarlo, susurró. Mi corazón se oprimió. Había esperado estas palabras durante días, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo responder. Antes de que pudiera hablar, Paula dio un paso atrás, con su rostro desencajado de rabia. ¿Así de fácil? Dijo con incredulidad. ¿Le crees a él y no a mí? Claudia la miró con tristeza. Vi el video, Paula. No hay nada que explicar. Paula apretó los puños y salió corriendo de la casa. No intenté detenerla. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, Claudia y yo hablamos durante horas. No era fácil reconstruir lo que se había roto, pero al menos ahora había verdad entre nosotros. Lo que aún no sabía era que Paula no se rendiría tan fácilmente. Y que su siguiente movimiento podría ser aún más peligroso. Paula había huido, pero sabía que esto no significaba que se daría por vencida. Con la verdad descubierta y Claudia a mi lado nuevamente, tenía que prepararme para lo que vendría. No podía subestimar la astucia de mi hijastra, ni la intensidad de su odio hacia mí. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Claudia estaba devastada por la traición de su propia hija.
Se culpaba por haber sido ciega ante sus manipulaciones y, aunque intenté consolarla, la herida era profunda. Sabía que la relación entre ellas nunca volvería a ser la misma. Mientras tanto, yo tenía otros asuntos de los que ocuparme. Si bien había recuperado parte de mi reputación dentro de la empresa, aún quedaba mucho por hacer. No podía permitir que Paula escapara sin consecuencias. Debía enfrentar la justicia por el daño que había causado. Comencé investigando. Gracias a contactos en la empresa, supe que Paula había estado en contacto con ciertos individuos sospechosos en los días previos a la filtración de la información. Usando registros de llamadas y correos electrónicos, logré rastrear a un intermediario que había actuado como su cómplice en la venta de los documentos. Con esta información en mano, contacté a Ricardo, mi antiguo colega en seguridad informática. Necesitaba pruebas concretas para presentar ante las autoridades. Ricardo me ayudó a rastrear las transacciones de Paula y encontramos depósitos bancarios en su cuenta provenientes de una fuente anónima. No quedaban dudas, ella había recibido un pago por su traición. Pero esto no era suficiente. Si quería que enfrentara las consecuencias legales, tenía que atraparla en el acto. Sabía que Paula no se rendiría fácilmente y que, tarde o temprano, intentaría volver a atacarme. Y no me equivoqué. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. No creas que esto ha terminado. No hacía falta ser un genio para saber de quién provenía. Paula estaba al acecho. Sabía que intentaría algo más antes de desaparecer por completo. Decidí darle una oportunidad para que se delatara a sí misma. Utilizando un viejo contacto dentro de la policía, organicé un falso acuerdo comercial, haciéndole creer que tenía acceso a documentos aún más valiosos. Paula mordió el anzuelo. Pactamos un encuentro en un café discreto, bajo la excusa de que tenía información importante que podía vender. Paula llegó puntual, con la misma seguridad que siempre había mostrado, pero esta vez, su actitud era más cautelosa. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó, con los brazos cruzados. Saqué un sobre con documentos falsos, copias alteradas de información de la empresa. Sé que lo hiciste por dinero, dije con calma. Y sé que necesitas más. Aquí tienes información que vale mucho más que lo que vendiste antes. Paula dudó por un momento, pero la avaricia en sus ojos la traicionó. Tomó el sobre y comenzó a revisar los papeles. Fue en ese momento cuando los agentes, que habían estado observando a distancia, entraron en acción. Paula no tuvo oportunidad de escapar. Cuando la esposaron, me miró con rabia pura. «Esto no se acaba aquí», gritó mientras la subían al auto policial. Pero para mí, sí se había acabado. Finalmente, la justicia haría su trabajo y Paula pagaría por sus crímenes. Esa noche, volví a casa con una sensación de alivio que no había experimentado en meses. Claudia me esperaba con los ojos llenos de tristeza, pero también de gratitud. «Lo siento tanto», susurró. «Nunca debí dudar de ti». La abracé, sintiendo que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo importante, la verdad. Aún quedaban heridas por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, supe que tenía un futuro libre de las manipulaciones de Paula. Y eso valía más que cualquier otra cosa. Sin embargo, el alivio no duró mucho. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea me heló la sangre. «Tiene suerte de que la policía se haya adelantado. Pero esto no ha terminado». Era la voz de alguien que conocía bien. Paula no había actuado sola. Había alguien más en las sombras, alguien con más poder y recursos de lo que imaginaba. Mi victoria había sido solo una batalla. La guerra apenas comenzaba. La llamada me dejó helado. El tono frío y amenazante de la voz al otro lado del teléfono me dejó claro que Paula no había actuado sola y que alguien más estaba dispuesto a continuar con lo que ella había comenzado. Mi victoria había sido solo parcial, aún quedaba una sombra acechando en la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la inquietud no me dejó descansar. ¿Quién podía estar detrás de todo esto? ¿Quién tenía suficiente influencia para ayudar a Paula a ejecutar su plan y aún tenía intenciones de seguir atacándome? A la mañana siguiente, decidí no perder tiempo. Llamé a Ricardo nuevamente y le pedí que investigara más a fondo las transacciones de Paula. Quería saber quién estaba moviendo los hilos en las sombras. Mientras tanto, yo también tenía que seguir adelante con mi propia estrategia. Fui a la estación de policía para hablar con el detective a cargo del caso de Paula. Me informaron que, tras su arresto, ella había permanecido en completo silencio.
No colaboraba con la investigación ni delataba a nadie. Eso solo confirmaba mis sospechas. Tenía un cómplice y temía represalias si hablaba. De regreso a casa, Claudia me esperaba con el ceño fruncido. Había estado en contacto con algunos abogados y me informó que Paula podría enfrentar una sentencia reducida si llegaba a un acuerdo con la fiscalía. ¿Un acuerdo?, pregunté, incrédulo. Intentó destruirme. Lo sé, dijo ella con tristeza, pero sigue siendo mi hija. No quiero verla pudrirse en la cárcel. Respiré hondo y me alejé unos pasos. No podía culparla por querer proteger a su hija, pero yo no podía dejar que Paula se librara tan fácilmente. Claudia y yo estábamos en bandos opuestos en este tema, y aunque la entendía, no podía permitir que el sacrificio de mi dignidad quedara impune. Esa misma noche, Ricardo me llamó con novedades. Había logrado rastrear a un hombre que había estado en contacto con Paula antes de que todo se desmoronara. Su nombre era Javier Ferrer, un empresario con una reputación turbia y conexiones en el mundo de los negocios sucios. Al parecer, él había financiado el plan de Paula, pero ¿por qué? Decidí enfrentarme a Javier. Fingí estar interesado en una oferta de negocios y logré concretar una reunión con él en un lujoso restaurante del centro de la ciudad. Sabía que no podía ir sin pruebas, así que llevé conmigo un pequeño dispositivo de grabación. Cuando Javier apareció, su presencia imponente no pasó desapercibida. Se sentó frente a mí con una sonrisa calculadora. No esperaba verte tan pronto, dijo con una calma perturbadora. Debo admitir que manejaste bien la situación con Paula. Pero te aseguro que no he terminado contigo. Su descaro solo confirmaba lo que ya sabía, él era el verdadero enemigo. Paula había sido solo una herramienta en su juego. ¿Por qué?, pregunté, fingiendo indiferencia. ¿Qué ganabas con todo esto? Javier sonrió y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tienes demasiado poder en la empresa. Siempre fuiste una piedra en mi camino. Solo necesitaba sacarte del juego. Pero fallaste, repliqué con una sonrisa desafiante. Todavía no, dijo él, con una expresión de amenaza latente. Siempre hay una segunda oportunidad. Después de la reunión, llevé la grabación a la policía. Esta vez, tenía una prueba tangible de que Javier no solo había estado involucrado en mi caída, sino que seguía planeando algo más grande. La policía no tardó en iniciar una investigación más profunda y, en cuestión de días, Javier fue arrestado por delitos relacionados con fraude y conspiración. Cuando Claudia supo lo ocurrido, quedó en shock. Paula había sido solo una pieza más en un juego de poder mucho más grande. Aunque su hija era culpable, también había sido manipulada. La noticia la destrozó. Días después, me enteré de que Paula finalmente había hablado. Había confesado todo, incluso cómo Javier la había convencido de traicionarme. A cambio de su testimonio, su sentencia fue reducida, pero aún tendría que pagar por lo que había hecho. Cuando la vi por última vez, antes de que la trasladaran, su rostro ya no reflejaba la arrogancia de antes. Se veía cansada, derrotada. Lo siento, murmuró, evitando mi mirada. No respondí. No porque no la perdonara, sino porque las palabras ya no significaban nada en ese punto. Volví a casa con Claudia. Aún quedaba mucho por reconstruir, pero al menos el peligro había pasado. Miré el horizonte con la certeza de que esta pesadilla había terminado. Paula había caído. Finalmente, la justicia la había alcanzado y su destino estaba sellado. Su imagen arrogante y manipuladora se había desmoronado, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sin embargo, su caída no era solo el resultado de su traición, sino también de la red de engaños en la que se había enredado. Días después de su arresto, fui llamado por la fiscalía para asistir a su audiencia preliminar. Sabía que su declaración era clave para cerrar el caso contra Javier Ferrer, pero también que su testimonio definiría su propia sentencia. Cuando la vi en la sala del tribunal, no pude evitar notar lo mucho que había cambiado. Su expresión, antes altiva y desafiante, reflejaba cansancio y resignación. El juez le pidió que diera su versión de los hechos, y por primera vez, Paula habló con sinceridad. Explicó cómo Javier la había manipulado, cómo le hizo creer que al destruirme estaba protegiendo a su madre y asegurando un futuro mejor para ambas. Admitió su error, pero también dejó claro que su intención inicial nunca había sido acabar en esa situación. Sus palabras no me conmovieron, pero sí parecieron afectar a Claudia, quien estaba sentada en la parte trasera de la sala, con lágrimas en los ojos. El veredicto no tardó en llegar.
Paula fue sentenciada a 5 años en prisión por fraude y conspiración. Su testimonio contra Javier le permitió reducir su condena, pero aún así, su vida había cambiado para siempre. No había más excusas ni escapatorias. Cuando la trasladaban fuera de la sala, pasó junto a mí. Por un momento, pensé que no diría nada, pero justo antes de salir, murmuró: «Nunca quise que terminara así». No respondí. No había nada que decir. Las consecuencias de sus acciones hablaban por sí solas. Los días siguientes fueron extraños. Claudia se sumió en una profunda tristeza. Había perdido a su hija, y aunque comprendía que todo había sido su culpa, no podía evitar sentirse devastada. Traté de estar a su lado, pero sabía que solo el tiempo podría ayudarla a sanar. En la empresa, mi reputación había sido restaurada. Mi jefe me ofreció un puesto aún mejor como reconocimiento por mi lealtad y mi perseverancia. Acepté, pero con la condición de que se implementaran mejores medidas de seguridad para evitar futuras traiciones internas. No quería que nadie más pasara por lo que yo había vivido. Con el tiempo, Claudia y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil. La sombra de Paula todavía pesaba sobre nosotros, pero el amor que nos unía era más fuerte. Poco a poco, aprendimos a dejar atrás el dolor y a mirar hacia el futuro con esperanza. Paula, por su parte, tuvo que adaptarse a su nueva realidad. En prisión, no tenía el lujo de manipular ni de jugar con las emociones de los demás. Aprendió la lección de la manera más dura posible. Durante los primeros meses, se resistió a aceptar su situación, pero con el tiempo, el aislamiento la llevó a la introspección. Con el paso de los años, su actitud cambió. En una de sus cartas a Claudia, expresó remordimiento sincero y el deseo de redimirse. No sé si alguna vez logrará redimir completamente sus errores, pero lo que sí sé es que la vida le dio la lección que tanto necesitaba. La caída de Paula no solo fue la suya, sino la de todas las mentiras que había construido. Se vio obligada a enfrentar la realidad que había negado durante tanto tiempo. Meses después, recibí una carta de ella. No esperaba abrirla, pero la curiosidad me ganó. Sus palabras eran diferentes esta vez. No había excusas, solo arrepentimiento. Me pedía perdón, no esperando que la perdonara, sino porque necesitaba liberarse del peso de sus acciones. No respondí de inmediato. No sabía si alguna vez podría hacerlo. Y aunque el camino había sido doloroso, finalmente, la justicia y la verdad prevalecieron. Los días después del juicio fueron extraños. Sentía que, por fin, había recuperado el control sobre mi vida, pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía evitar pensar en Paula y en todo lo que había sucedido. Claudia, aunque aliviada por el cierre de la pesadilla, seguía lidiando con el dolor de haber perdido a su hija de esa manera. Nuestra relación había sobrevivido, pero no sin cicatrices. Decidimos tomarnos un tiempo para sanar. Unos meses después, Claudia sugirió que viajáramos a un pequeño pueblo en la costa para desconectarnos de todo. Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Lejos del caos, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, de hablar sin la sombra de Paula entre nosotros. Poco a poco, la confianza regresó, y con ella, la certeza de que podíamos seguir adelante juntos. Mientras tanto, en prisión, Paula comenzó a mostrar signos de cambio. A través de Claudia, supe que había empezado a asistir a terapias y que, por primera vez en su vida, estaba enfrentando la verdad de sus acciones. No esperaba que su transformación fuera inmediata, pero al menos era un inicio. Un día, recibí otra carta de Paula. Era más extensa que la anterior. Esta vez, no solo contenía disculpas, sino también un relato honesto de sus sentimientos. Admitía que, durante mucho tiempo, había sentido un resentimiento irracional hacia mí, que su odio no había nacido de algo que yo hubiera hecho, sino de sus propios miedos y heridas sin sanar. Al final de la carta, me pedía algo que jamás imaginé que haría, la oportunidad de hablar en persona. No respondí de inmediato. No estaba seguro de qué sentir. A pesar de todo, parte de mí quería cerrar esa herida de una vez por todas. Claudia, al notar mi indecisión, me dijo suavemente: «Tal vez no lo hagas por ella, sino por ti mismo. A veces, el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da». Después de muchas noches pensándolo, accedí. Hice los arreglos necesarios y, semanas después, me encontraba en la sala de visitas de la prisión, esperando a Paula. Cuando entró, no vi a la misma joven altanera y manipuladora de antes. Su mirada era diferente, más apagada, pero también más sincera. «Gracias por venir»,
dijo en voz baja. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Fue ella quien rompió el silencio. Sé que no tengo derecho a pedir nada, continuó, pero necesitaba decirte esto en persona. Nunca entendí cuánto daño hice hasta que todo se derrumbó. Pensé que estaba protegiendo a mi madre, que estaba arreglando algo que estaba roto, pero lo único que hice fue destruir lo que ella más amaba. No respondí de inmediato. Sus palabras eran diferentes, y por primera vez, sentí que no eran parte de un juego de manipulación. Suspiré y la miré a los ojos. No puedo decirte que todo está olvidado, Paula. Pero sí puedo decirte que espero que realmente cambies. No por mí, ni siquiera por Claudia, sino por ti misma. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Eso intento. Y lo seguiré intentando, pase lo que pase. Nos despedimos sin grandes gestos ni promesas irreales. Solo con un entendimiento mutuo de que el pasado no podía cambiarse, pero que el futuro aún tenía posibilidades. Salí de la prisión con una sensación extraña. No era felicidad, ni alivio, pero sí paz. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los años, las cosas mejoraron. Claudia y yo reconstruimos nuestra vida juntos, y aunque Paula seguía siendo una parte de su vida, la dinámica cambió. Cuando finalmente salió de prisión, decidió empezar de nuevo lejos de nosotros, sin dramas ni súplicas por una segunda oportunidad inmediata. Fue su forma de demostrar que realmente quería hacer las cosas bien. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio ni rencor. Solo gratitud por haber sobrevivido a una tormenta que, por un momento, pensé que me destruiría. La justicia se había cumplido, pero lo más importante era que había encontrado la forma de seguir adelante, sin mirar atrás con dolor. El perdón no significa olvidar. Significa liberarse de la carga del pasado y permitir que el futuro tenga espacio para algo nuevo. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue la verdadera redención. Los años habían pasado y, aunque las heridas aún dejaban cicatrices, la vida nos permitió avanzar. Claudia y yo trabajamos en nuestra relación, reconstruyendo lo que Paula intentó destruir. Fue un proceso largo y doloroso, pero logramos encontrar un punto de equilibrio. Nuestra confianza fue puesta a prueba, pero el amor que nos unía nos permitió superar la tormenta. Paula, por su parte, cumplió su condena y, al salir de prisión, decidió tomar un rumbo diferente. No buscó volver a nuestras vidas de inmediato, sino que se enfocó en reconstruirse a sí misma. A través de Claudia, supe que había encontrado un trabajo en otra ciudad y que estaba tratando de rehacer su vida sin las manipulaciones que solían definirla. Era una oportunidad para empezar de cero, sin excusas ni atajos. Un día, recibí una última carta de Paula. No era una súplica de perdón ni una justificación de sus acciones. Era una simple carta de despedida en la que me agradecía por haberle permitido enfrentar sus errores y por no haberle cerrado la puerta a la posibilidad de cambiar. No respondí. No porque no quisiera, sino porque sentí que no era necesario. Había llegado el momento de soltar el pasado y mirar hacia adelante. Claudia y yo decidimos mudarnos. No porque quisiéramos huir de lo ocurrido, sino porque necesitábamos un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos. Nos instalamos en una casa más pequeña, acogedora y lejos del bullicio de la ciudad. Fue ahí donde encontramos la paz que tanto habíamos buscado. En las mañanas, disfrutábamos del silencio, de la tranquilidad que durante años nos fue arrebatada. El tiempo nos enseñó que, a pesar de las traiciones y el dolor, siempre hay una oportunidad para reconstruirnos. Aprendí a no guardar rencor ni aferrarme a la amargura del pasado. Acepté que algunas personas cambian y otras no, pero lo más importante es aprender a seguir adelante sin permitir que el pasado defina nuestro futuro. A veces me preguntan si perdoné a Paula. La respuesta no es sencilla. No olvidé lo que hizo, pero tampoco permití que su traición me consumiera. El perdón no significa justificar el daño, sino liberarse de su peso. Y en ese sentido, sí la perdoné, porque entendí que cargar con rencor solo me ataría a una historia que ya no quería seguir escribiendo. Sin embargo, aprendí a protegerme, a poner límites y a no dar segundas oportunidades a quienes no las merecen. Un día, mientras caminábamos por la playa, Claudia tomó mi mano y sonrió con ternura. Hemos superado lo peor, dijo. Y ahora, finalmente, podemos vivir en paz. Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. A pesar de todo, estábamos ahí, juntos, más fuertes que nunca. Habíamos aprendido a valorar lo realmente importante y a dejar atrás lo que nos lastimaba. Mirando el horizonte desde nuestra nueva casa,
me doy cuenta de que finalmente he encontrado la paz. La vida sigue, con sus altos y bajos, pero esta vez, estoy seguro de que nada ni nadie podrá arrebatarme lo que construí con esfuerzo y perseverancia. Claudia y yo hemos comenzado una nueva etapa, lejos del dolor y más cerca de la felicidad que tanto merecíamos. El pasado quedó atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asusta. Me llena de esperanza. El tiempo pasó y, con él, los recuerdos dolorosos comenzaron a desvanecerse. Aunque las cicatrices de lo vivido nunca desaparecerían por completo, aprendí a verlas como una parte de mi historia, no como una carga. Claudia y yo logramos reconstruir nuestra relación desde los cimientos, esta vez con una base más sólida y llena de aprendizajes. Después de mudarnos, nuestra vida adquirió una tranquilidad que nunca creí posible. Cada mañana despertaba con la certeza de que lo peor había quedado atrás y que, por fin, podía vivir sin mirar sobre mi hombro. La paz era real y la disfrutaba con cada respiro. Una tarde, mientras Claudia y yo tomábamos café en la terraza de nuestra casa, hablamos sobre todo lo que habíamos vivido. Por primera vez en mucho tiempo, recordamos los hechos sin la carga emocional del pasado, como si fueran simplemente capítulos de un libro cerrado. ¿Crees que Paula haya cambiado de verdad?, preguntó Claudia con una mezcla de esperanza y cautela. No respondí de inmediato. Durante mucho tiempo me pregunté lo mismo, pero había llegado a la conclusión de que la respuesta no importaba tanto como pensaba. No lo sé, dije finalmente. Pero espero que sí. No por nosotros, sino por ella misma. Claudia asintió y tomó mi mano. No necesitábamos más palabras. Habíamos encontrado nuestro propio cierre. Unos meses después, recibimos una carta inesperada. Era de Paula. No traía disculpas ni intentos de reconciliación forzada, solo un mensaje simple en el que nos decía que estaba bien. Nos contaba que había encontrado un trabajo estable, que estaba intentando ser una mejor persona y que entendía que quizás nunca quisiéramos volver a saber de ella. Pero, al final, nos agradecía por haber sido parte de su vida y por haberle mostrado, incluso a través del dolor, la importancia de la verdad y la responsabilidad. Leí la carta varias veces, intentando descifrar si había algo oculto entre líneas, pero solo encontré sinceridad. Se la pasé a Claudia, quien la leyó en silencio antes de doblarla con cuidado y guardarla en un cajón. Quizás algún día, dijo simplemente. No respondí, pero supe que ella tenía razón. Quizás algún día podríamos verla sin resentimientos, sin miedos, sin cargas del pasado. Quizás. Mientras tanto, la vida seguía adelante. Aprendimos a disfrutar cada momento, cada risa compartida, cada día de sol en nuestra nueva vida. El pasado ya no tenía poder sobre nosotros, y el futuro se veía brillante y prometedor. Mirando el atardecer desde nuestro hogar, supe con certeza que la mayor victoria no había sido derrotar a Paula ni restaurar mi reputación, sino haber encontrado la capacidad de sanar, de perdonar sin olvidar y de vivir sin sombras que oscurecieran mi felicidad. Sin embargo, la vida tenía un último giro preparado. Una tarde, mientras caminaba por la playa, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en responder, pero algo en mi interior me impulsó a hacerlo. Hola, dije con cautela. Un silencio prolongado al otro lado. Luego, una voz que jamás pensé volver a escuchar. Sé que no esperaba saber de mí otra vez, susurró Paula. Pero creo que aún queda algo pendiente entre nosotros. El atardecer pareció detenerse, el aire se volvió pesado. ¿Era posible? ¿Había más secretos, más verdades ocultas, más cicatrices que no habían sanado? Colgué sin responder. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que el pasado solo podía regresar si yo se lo permitía. Y esta vez, no lo haría. Tomé la mano de Claudia, quien me miró con una mezcla de interrogación y confianza. Sonreí, sintiendo una fuerza renovada. Sigamos adelante, dije. Sin mirar atrás. Y con eso, dejamos que el sol se pusiera en un nuevo capítulo de nuestras vidas, esta vez sin sombras que nos persiguieran.